Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias por la presencia. Agradecerle la participación de los compañeros representantes de las centrales obreras. Como ustedes sabrán, estamos aquí debatiendo en el marco de una serie de reuniones informativas acerca de los distintos proyectos que tienen que ver con la equidad salarial de género e igualdad de oportunidades en el trabajo. Nos hemos dado esta tarea en conjunto y en acuerdo con todos los bloques, tratando no solo de buscar la opinión de todos los sectores involucrados en la temática, sino también nos hemos puesto el desafío, esperemos cumplirlo, llegar a buen puerto de, entre todos, hacer un dictamen único, hacer una ley aplicable, una ley que consolide derechos de todos los trabajadores más allá del género. Y como ustedes sabrán, la semana pasada participó el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy hemos invitado a las representantes de los trabajadores y en próximas jornadas invitaremos a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de estos derechos. Como sabrán los diputados, este tema lo estamos trabajando en asesores. Estas reuniones sirven para darle mayor debate, mayor envergadura a las decisiones que tomemos. Así que bienvenidos. Nos está faltando nuestro colega, el diputado Yasky, para completar la lista de los invitados. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra a el integrante del Triunvirato de la Confederación General del Trabajo, el compañero y ex compañero diputado Héctor Daer. Adelante, compañero. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada, hacer una observación sobre el título de este proyecto. Hay veces que las banderas son buenas y no persiguen objetivos nobles. Y digo esto porque después de una cantidad de reformas que se pretenden a la Ley de Contrato de Trabajo en diversos artículos, no hace más que recitar algo que nosotros constitucionalmente lo tenemos asumido, que es la igualdad, no solo de género, sino igualdad de trabajo, aún del mismo género, que está consagrado constitucionalmente. Así hacen hincapié en diversas cuestiones que no las voy a leer ni las voy a repetir, pero que reciclan permanentemente, casi en forma de eslogan, principios de igualdad que ya están consagrados legalmente, principios de igualdad que, si uno lo puede ver por el antónimo, esas cuestiones de desigualdad no existen en ninguna norma laboral. Y me parece que esto tiene que ver con lo que viene después, que es la introducción de determinados temas que se les da estatus legal, y me parece que ahí es donde está la verdadera, digamos, la verdadera consecuencia y el verdadero fondo de esta cuestión, a la cual es quizás difícil plantear una oposición por el propio título que tiene, que habla de equidad de género. Con respecto a la igualdad de oportunidades, quienes mamamos la sociedad de los que menos tienen, creemos que en la evolución humana la igualdad de oportunidades ya no alcanza, porque no todos partimos del mismo lugar para tener oportunidades iguales. Y sobre todo en un país que abandonó en el último tiempo la equidad en la educación, sobre todo en la destrucción
de una paritaria nacional docente que nos llevaba equidad a todos, por lo menos tendía a la equidad en educación en todos y en cada uno de los rincones de nuestro país. Así que digamos, estos enunciados que repiten lo consagrado en el plexo normativo laboral y en la Constitución Nacional, me parece que es la introducción a algo que viene después, que es el verdadero trasfondo de este proyecto, que no tiene que ver con un tema de equidad de género, sino tiene que ver con introducir un debate a la sociedad desde una bandera muy linda, muy accesible y que nos pone a todos contentos cuando hablamos de equidad de género, ¿no? Pero en definitiva nos están planteando otras cosas. En el medio de esto, o a posteriori de esto después que voy a tratar, que es el artículo 2, 3 y 4, hay un capítulo también que habla de licencias, que habla de introducir en algunos aspectos algunas cuestiones que serían beneficiosas. También cabe aclarar que no hay un avance integral a la realidad que viven las compañeras, por sobre todas las cosas. No quiero hablar solamente de las compañeras, pero sí en esta equidad de género a las que tenemos que igualar son a las compañeras. Y no hay un abordaje integral y también hay algunas trampas, ¿no? Como el caso de una licencia, ¿no? Hasta que el chico cumpla 4 años, que puedan trabajar la mitad de la jornada. Yo digo, ¿a dónde queda la lactancia, que es periodo pago? ¿Y por qué vamos a administrar la mitad de la jornada haciéndola proporcional a la mitad sin establecer que las jornadas, cuando son menores a la normal y habitual o menores a la legal, tienen una proporcionalidad diferente? Así que ni siquiera que cuando se plantea esto como un avance o un beneficio, está detrás seguramente una cuestión que termina perjudicando y que termina cambiando en términos de beneficios, perjudicando a las compañeras trabajadoras y a los compañeros trabajadores. Y ahora yendo un poco más a lo más preocupante. Empecemos por los códigos de conducta. Establecer que los códigos de conducta tengan un rango normativo es algo inédito en nuestro país y me parece que en el mundo. Digamos, en ningún lugar del mundo, o por lo menos que uno conozca, los códigos elaborados unilateralmente por las empresas tienen alcance normativo. Pero acá hay también una diferenciación con respecto a las obligaciones propias que tenemos las organizaciones sindicales. Fíjense que a renglón siguiente hablamos de los estatutos sindicales, ¿no? Se plantea que los estatutos tienen que sostener este criterio de equidad de género y a renglón siguiente dice esto será revisado y homologado y deberá ser homologado por la autoridad de aplicación. ¿Qué significa esto? Que cuando una empresa unilateralmente impone un código de conducta, algo que no lo discute con ninguna contraparte, y acá estamos en la Comisión de Trabajo, todos sabemos que el principio tutelar
del derecho laboral es igualar al trabajador que está frente a sus necesidades con un poderoso que es el que tiene el capital. La tendencia de la legislación tutelar es esa, intentar equiparar la relación entre el dueño del capital, el dueño de los medios de producción y el trabajador. Esto, el código de conducta, es una decisión unilateral del empleador y solo se hace notificar al Ministerio de Trabajo, sin que el Ministerio de Trabajo pueda objetar nada. Pero de lo contrario, al estatuto, al igual que la observación que se hace sobre el convenio colectivo de trabajo, piden la mirada de la autoridad de aplicación y piden la homologación de la autoridad de aplicación, siendo esto una intromisión fundamental, ¿no?, en la vida interna de las organizaciones sindicales, en el caso del estatuto. Y aún peor es en el caso de los convenios colectivos de trabajo. Todos los que estamos al frente de organizaciones sindicales sabemos lo que significa llegar a la firma de un convenio colectivo, llegar a la firma de un acuerdo salarial o lo que fuera. Y en esto, compañeras y compañeros, ahí es donde tenemos, o diputadas y diputadas, perdón, una deformación. Y ahí es donde tenemos la gran diferencia con respecto a esta mirada. Someter la homologación de un acuerdo que una de las partes es la que quiere llevar a la otra, porque a los laburantes no nos llevan a firmar un acuerdo porque todos sabemos la progresividad del derecho laboral argentino. Si vamos a firmar un acuerdo, vamos en progreso, vamos hacia adelante, vamos porque avanzamos, vamos porque incorporamos mejoras o porque incorporamos salario. Entonces, llevar a un empleador a la firma de un convenio, a una cámara, a la firma de un convenio colectivo, lo único que hace es ponerle una excusa más para que estos convenios puedan no tener la garantía que nos da la homologación de un convenio que es erga omnes, o sea, que es un acuerdo para toda la actividad. Una objeción más, como las que se vinieron impulsando durante este último tiempo, que tenían que ver con esta cuestión de intentar ponerle techo a las negociaciones colectivas, y cuando estas negociaciones no sostenían ese techo, automáticamente eran no homologadas. Y en el caso de los estatutos, poner en riesgo la vida interna de las organizaciones sindicales para adecuar estatutos, nadie sabe para qué. Porque si uno lee el artículo, y el artículo dice que las asociaciones sindicales comprendidas en la Ley 23.551 y sus modificaciones deberán adoptar las normas estatutarias pertinentes para garantizar el respeto a la igualdad de género en el interior de sus organizaciones. Yo digo, ¿qué significa esto? ¿No? Ahora, si todo este plexo lo vamos a someter a una futura intención de reglamentar, me parece que ahí doblemente el Poder Ejecutivo está actuando con injerencia sobre las organizaciones sindicales. Y esto es totalmente
contrario a la ley y a todos las convenciones que tienen valor supralegal, y rango constitucional que tienen que ver con lo establecido en la Organización Internacional del Trabajo. Así que nosotros podemos estar de acuerdo con el abordaje integral de un proyecto que nos lleve a una sociedad que establezca equidad real de género. Pero para esto tenemos que ir, compañeras y compañeras, diputados y diputados, a ir también donde son los puntos donde esto se genera. Primero empezar por el propio Estado en la promoción de trabajadoras y después ir al marco de la informalidad, donde quizás las compañeras son las que más padecen la informalidad y son las que peor trato llevan de esa informalidad. Y hay otro tema que estaba previo, pero lo quise dejar para lo último porque muestra un grado que para nosotros es de una gravedad más que importante, que es plantearse la equidad en el teletrabajo. A ver, ¿el teletrabajo existe? Existe. Es más, nosotros le pedimos a esta comisión que si puede plantearse la obligatoriedad de que todos los signatarios de convenio colectivo, en el término de 120, 150, 180 días, establezcan en cada uno de los convenios colectivos pautas para el teletrabajo, porque si no, esto se genera y se realiza por afuera de la legalidad y estamos teniendo compañeras y compañeros que lo único que hacen es precarizarse en función de sostener un empleo de estas características. Entonces, como no queremos la uberización del empleo, tengamos en cuenta que hablar de teletrabajo cuando es una relación laboral no encuadrada en ninguna norma, lo único que estamos haciendo es dándole lugar a esta precarización. Entonces lo que vamos a tener es trabajadores uberizados pero precarizados, pero con equidad de género. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta y ver bien el trasfondo de lo que se nos está planteando. No es casual que aparezcan estos debates que nos terminan a veces confundiendo en la sociedad. Yo les voy a dar un caso de una anécdota propia. Ayer, cuando hicimos una reunión con las compañeras que vinieron a la CGT, los compañeros de mi gremio me mandan un borrador de un tuit y la verdad les dije que no lo saquen porque era contradecir el título de este proyecto. Y la verdad que la sociedad no debe conocer el proyecto y no debe conocer cuál es el trasfondo del proyecto. Por eso lo mejor que nos puede pasar es que las compañeras no se confundan y tengan en claro esto y peleen este proyecto por negativo. Y esto que lo podemos hablar en los ámbitos como en los ámbitos que podemos llegar, es difícil de planteárselo ante la sociedad sin que esto esté claro. Por eso también hay que reconocer la llegada de otros proyectos y de un proyecto que tiene características integrales que también
las compañeras el día de ayer nos hicieron llegar a la CGT y que lo hemos estudiado y que tranquilamente lo vamos a acompañar, que tiene que ver con si se quiere discutir este tema, si el presidente y el Poder Ejecutivo creen que es hora de debatir estos temas y darle este rango, bueno, discutamos en serio los temas, discutamos con la seriedad y la profundidad que tiene esta cuestión, sabiendo que tenemos que dar vuelta no solo una norma, sino que tenemos que dar vuelta a la norma y avanzar en el debate social y cultural para poder tener un abordaje integral de lo que significa la equidad de género en el trabajo. Así que no me quiero extender mucho más, no quiero entrar en el tema de días más o días menos de licencia. Sí creo que cualquier extensión de las licencias tiene que ser compatible, licencias para la mujer tienen que ser compatibles con el equivalente de las licencias del hombre para no tener esta cuestión de que después sea un impedimento al ingreso de las mujeres al mercado laboral. Si corre tanto un mes más para la mujer y un mes más para el hombre, da lo mismo emplear un hombre o una mujer, ¿no? Porque los dos tienen esa misma licencia. No avanzar solamente en las mujeres, porque después nos traería ese inconveniente. Y me parece que como tenemos que avanzar en un sentido de mayor equilibrio y de mayor compromiso en todo, en la función familiar y en todas las funciones, me parece que lo que tenemos que hacer es darle un tratamiento equivalente a las dos cosas, tanto al hombre trabajador como a la mujer trabajadora. Quedo a disposición de las preguntas que sean necesarias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, compañero Daer. Sí, con respecto a la temática, después que hagan uso de la palabra los representantes de los dos sectores que faltan, abriremos las preguntas de los diputados que quieran intercambiar opiniones con los invitados. Con relación a lo que planteaba el compañero Daer, quiero informarles que en lo que tiene que ver con el tema del teletrabajo, desde esta presidencia ya lo hemos hecho saber a los representantes de todos los bloques que es la intención de que este tema no sea parte de esta ley, sino que se aborde el tema teletrabajo en una ley específica, porque es de suma complejidad y de suma importancia como para que esté contemplada en un único artículo de una ley que va mucho más allá, que ocupa todas las relaciones laborales y todo tipo de relaciones laborales. Le voy a dar la palabra al diputado que hoy viene en representación como secretario general de la Central de Trabajadores Autónomos de la República Argentina, el diputado compañero Goyaski. Bueno, aclaro que es de la CTA de los Trabajadores, aunque también están los compañeros de la Autónoma, así que vamos a hablar en nombre de las dos. Tenemos una posición con casi una totalidad de coincidencia con la que expresó el compañero Daer de CGT, pero le voy a pedir a la compañera secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, que haga ella la fundamentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al presidente de la comisión, bueno, a Hugo y a diputados, diputadas. Importante que estemos en la Comisión de Trabajo debatiendo este tema. Yo quisiera, ya que estamos en la Comisión de Trabajo y que aspectos que tienen que ver con este proyecto claramente
afectan y tal cual se viene señalando y se señaló en la primera audiencia también, temas de la organización sindical. Quisiera en primer lugar hacer una solidaridad con lo que están sufriendo trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales como amenazas. Y particularmente por ser esta comisión, no quiero dejar de señalar un repudio expreso al secuestro y tortura que sufrió la docente de Moreno, Corina de Bonis, y a las amenazas posteriores que sufrió la secretaria general del SUTEBA de Ramallo. El proyecto se plantea, tal cual se ha señalado, de equidad, un proyecto de equidad, y nosotras decimos que es demasiado ambicioso para una legislación que exclusivamente plantea la mayoría de sus aspectos declarativos, sin mucha sustancia que transforme los temas que hacen a la desigualdad. En ese sentido, y como algo previo, quiero decir que lo que voy a expresar no es producto solo de lo que piensa la Central de Trabajadores de la Argentina, el equipo de género con las compañeras que hace muchos años que trabajamos estos temas, sino que es producto, tal cual presentó la diputada Vanessa Siley en la primera audiencia, de un trabajo conjunto de las mujeres, de las organizaciones sindicales, de todas las centrales, de las organizaciones de la economía popular, que ya hace años venimos manifestándonos en la calle juntas, pero también venimos debatiendo juntas aquellos temas esenciales para la igualdad, la no discriminación, la no pérdida de derechos de trabajadores y de trabajadoras. En ese sentido, esto que planteo tiene que ver y recoge no solo el rechazo a los aspectos del proyecto que está presentando el Ejecutivo, sino también el apoyo a la iniciativa que encabezó la diputada Siley, pero que firmaron otros diputados y diputadas de distintos bloques, que tiene una mirada más integral. Cuando hablamos de brecha salarial en particular, y escuchamos cuando se inauguraron las sesiones del Congreso decir que con este proyecto se apuntaba a eliminar las brechas salariales, yo quiero decir que hay o desconocimiento de la problemática o un interés de que la población crea que este proyecto es mucho más benevolente de lo que en realidad es. Porque, por ejemplo, en Francia la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras es del 25%, en Alemania del 21%, en Rusia del 26%. Estamos hablando de promedios. Lo cual quiere decir, además, particularmente la brecha salarial es uno de los aspectos más resistentes a la transformación porque tiene que ver con los datos de la desigualdad económica. Una profunda desigualdad económica estructural al sistema, profundizado por las políticas neoliberales, además, porque necesitamos pensar el texto de este proyecto en el marco de qué contexto concreto de la Argentina, pero cuando hablamos de las desigualdades para las mujeres económicas y laborales, tenemos que mirar lo que ha significado en torno a la pobreza y desigualdad a nivel global las políticas neoliberales y la financiarización como modelo de dominación de la gobernanza global. En ese sentido, las brechas y las dificultades, entonces, las brechas salariales y la discriminación que las mujeres tenemos en el trabajo tienen una multiplicidad de factores que tienen que ver con el acceso, con las trayectorias, con la segmentación horizontal y vertical, con la relación entre trabajo y familia, con esto que llamamos, desde las mujeres sindicalistas y desde una perspectiva feminista, la división sexual del trabajo. Y esto claramente no está abordado prácticamente en ninguno de los aspectos que el proyecto que se está presentando desde el Ejecutivo propone. Porque declarar la igualdad taxativa entre igual trabajo e igual salario, esto lo dice la Constitución Nacional, lo dice la Ley de Contrato de Trabajo, lo dicen los convenios de la OIT que nuestro país ha ratificado.
Pero además ni siquiera en aquellos aspectos de que frente a lo que estuviéramos, que no es la mayoría de las situaciones, sino que es ese conjunto de factores que señalé, fuera la discriminación directa por igual puesto, ni siquiera contempla sanciones para si se dan ese tipo de situaciones en este proyecto que se está presentando. O sea que hay mucha declamación, pero poca sustancia respecto a abordar verdaderamente estos aspectos. Bueno, acá se señaló, y desde ya que decimos hay como una intención que si estamos discutiendo una reforma de la ley de contrato de trabajo, en el capítulo del trabajo de las mujeres, que se llama de equidad, nosotros preferimos hablar de igualdad y no de equidad. Esto también, no voy a ahondar en lo conceptual, pero es otro de los aspectos que también nos diferencian. ¿Por qué se reforma la ley de asociación? Se incluyen artículos que acá muy bien Daer señaló respecto a las organizaciones sindicales, que es de ley de asociaciones sindicales. Hay otro interés, claramente, y la verdad que nos preocupa cuando lo pensamos en un contexto de ataque creciente al sindicalismo, de intervención a las organizaciones sindicales y de incluso enormes dificultades para homologación de convenios colectivos que fueron acordados por las patronales y el sindicato y que hasta han sido judicializados. Y tenemos ejemplo, eliminación de la paritaria como la paritaria docente. Y además cuando pensamos aspectos como la igualdad, tenemos que discutir en esta segmentación horizontal que supone la presencia de las mujeres en sectores educativos, de servicios, que el mercado considera de baja productividad, cómo se promueve para que esos trabajos sean valorados también económicamente. El concepto de la OIT dice igual salario por trabajo de igual valor. Y entonces el Estado tiene que operar activamente para que se valoren esos trabajos y no hacer, por ejemplo, como se hizo con la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, de poner el eje en el presentismo, cuando somos justamente un sector altamente feminizado y las mujeres las más representadas y más castigadas porque somos las que cuidamos. Cuidamos a los niños, a las niñas, a las personas mayores y a las que se enferman. Este proyecto no contempla ningún tipo de licencia en ese sentido. O sea que, y los aspectos que contemplaría son a cargo de las trabajadoras. 30 días que nos podemos tomar después de la licencia por maternidad, pero no cobrar. Ahora tenemos, y nosotros decimos hay que profundizar el reconocimiento de la lactancia, hay que darle el tiempo de lactancia cuando es un varón, porque adoptaron, hay que adecuar esta ley a las parejas del mismo sexo, pero esto no te reduce el sueldo. Sin embargo, aquí se ofrece una reducción de jornada laboral con reducción de sueldo. Otra vez, las trabajadoras castigadas por la maternidad, castigadas por cuidar y profundizando una desigualdad que ya está estructuralmente en el mercado de trabajo. O sea que, por señalar cuáles son los fundamentos. Y el otro aspecto que también cuestionamos y tenemos claras diferencias en el proyecto que presentamos y acompañamos de conjunto todas las centrales, como iniciativa de las mujeres sindicalistas, pero tenemos la enorme alegría que es un proyecto que acompañamos todas las centrales sindicales, que es la cuestión de las licencias por violencia de género, que pone 10 días fijos, que no le da flexibilidad a esta licencia, pero además que dice trabajadores o trabajadoras no remitiéndose especialmente a la ley 26.485, lo cual desvirtúa de fondo cuál es la comprensión de qué es violencia de género en verdad y cuáles son las razones que obedecen a que esto haya que contemplarlo. En ese sentido, venía señalando aquellos aspectos que nuestra propuesta contempla, que no voy a detallar, pero que también tienen que ver con otro aspecto, no poner límite a la violencia de género, 30 días para las dos partes, la gestante y la no gestante en las licencias. Pero quiero 2 o 3 datos traer de contexto. Por eso nos preocupa, porque la verdad
que pensar y que es un compromiso militante permanente de nosotras, de nosotros, de nuestras organizaciones sindicales, luchar en contra de la desigualdad. La verdad, el resultado que tenemos a partir de las políticas económicas que se están implementando en la Argentina y a partir, si se llegara a sancionar, del presupuesto que entró en debate, un presupuesto definido por el Fondo Monetario Internacional, que no solo lo que supone como pérdida de soberanía para el país, que ha dejado de definir su propio presupuesto, sino que sabemos que es un presupuesto del ajuste y del achique del Estado, y del achique de políticas fundamentales como salud, educación, políticas sociocomunitarias. ¿Quiénes hacemos en esa división del trabajo sexual, la doble tarea y qué pasa? Ya lo conocimos en los 90. Cuando el Estado se retira, reduce políticas, somos las mujeres las que empeora inmediatamente nuestra calidad de vida. Y los indicadores de desocupación nos tienen a las mujeres ya en los 2 dígitos. Los indicadores de subocupación nos tienen en un 13% frente a un 9% de los varones. Y la informalidad laboral para las mujeres está cercana al 40%. La mala noticia en este contexto claramente es que el sector de la informalidad laboral es no solo en el que estamos sobre representadas, sino que las brechas salariales son muchísimo más amplias y en algunos casos pueden alcanzar hasta el 50%. O sea que hoy hay más desigualdad, no solo social en esta sociedad en su conjunto, porque además los indicadores del propio INDEC dan como se ha dado en el primer trimestre una regresión significativa en la redistribución del ingreso, sino que hoy hay más desigualdad para las trabajadoras. Entonces, la verdad que decimos un proyecto tan declarativo y que en algunos aspectos es tan negativo, como la cuestión del teletrabajo y como los aspectos que interfieren en la ley de asociaciones sindicales y en los estatutos sindicales, bueno, nos parece que realmente no consideramos que debe ser por el conjunto de los bloques rechazado y confiamos en que se puede construir un consenso que acompañe el proyecto que presentamos desde la articulación de las mujeres sindicalistas de las distintas centrales. Porque es un proyecto que incluso en este contexto apunta, como venimos haciendo las mujeres en la Argentina, que tenemos la enorme confianza, no solo de que estamos paradas en la calle para parar al neoliberalismo, sino que tenemos una fuerza que puede dar debates de ampliaciones de derechos. Vinimos muchas veces. El otro día, quiero ir cerrando con esto, en la primera reunión informativa se dijo que aquí no discutimos nunca estos temas. Y yo quiero decir que no es así, dice no, y tal cual, porque nos hemos encontrado en la Comisión de Trabajo de esta Cámara de Diputados muchas veces discutiendo la ampliación de las licencias, la reforma del contrato de trabajo en capítulos que hay mucha deuda para la igualdad para las trabajadoras. Nunca llegamos a que se sancione, o sea, ha tenido una media sanción, proyectos muy cortitos que murieron en la media sanción y no avanzaron. Yo tengo una confianza de que estamos en condiciones de que esto se haga porque las mujeres sindicalistas estamos haciendo que nos vean, que nos escuchen, nos organizamos y estamos juntando toda la fuerza que va a acompañar a diputados y a diputadas que con voluntad política lleven este proyecto a hacer un dictamen favorable y lleven al recinto para que se debata. Claramente vimos el otro día una sesión que la verdad que nosotras creemos que incluso la bancada mayoritaria de la alianza de gobierno puede revisar. No queremos que nuestro nombre y el nombre de la igualdad laboral, que ahora parece que se coloca, es más, es parte de uno de los puntos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contradicciones si las hay. La verdad que no queremos que pase como con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que aportaron la mayor cantidad de votos el oficialismo para que no sea ley. La verdad que, por el contrario,
desde los sindicatos, desde las centrales, desde las mujeres sindicalistas, desde el movimiento de mujeres en su conjunto, que está de pie, que está luchando, que ha mostrado una enorme capacidad de unidad y de lucha. Llamamos a que efectivamente se debata esto, saludamos que se debata, pero saludamos que se sancione una ley que en verdad amplíe licencias, incluya las políticas de cuidado, aspectos como los espacios para el cuidado infantil de la primera infancia, aspectos como el cuidado de personas dependientes, de personas con enfermedad, aspectos que en verdad cambien e impacten la vida de trabajadores y trabajadoras todos los días. Y además son derechos para los varones trabajadores, así que tienen que estar muy satisfechos y acompañarnos especialmente en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Por último, le vamos a dar la palabra a la secretaria adjunta, señora Dora Martínez, de la CTA Autónoma. Adelante. Bueno, buenas tardes. La verdad que fue muy rico todo lo que se viene aportando y bastante integrado y complementario. La verdad que desde nuestra central lo que entendemos es que el proyecto que presenta el Ejecutivo es un proyecto que se condice con las políticas que viene teniendo este gobierno desde que asumió. Es un proyecto flexibilizador, un proyecto que sigue planteando un modelo de Estado empresarial para pocos, en donde se desfinancia la seguridad social, donde se desfinancia la salud pública, donde se desfinancia la previsión y la educación. Entendemos que también se remite a una cuestión binaria, el proyecto, en vez de tener un reconocimiento en estos tiempos a las diferentes construcciones de géneros, ¿sí? Nos parece que en eso también, de alguna manera, está poniendo en resguardo, digamos, el modelo patriarcal que para nada plantea el reconocimiento y el respeto a toda esta diversidad. Sinceramente creemos que hay que rechazar el proyecto porque es un proyecto que la modalidad, por ejemplo, del teletrabajo, es una modalidad que viene a perpetuar la precarización laboral. Y como bien dijeron los compañeros, el compañero de la CGT, Estela, nosotras tenemos delegado ancestralmente el trabajo de los cuidados como si fuera natural. Y este proyecto en ningún momento también contempla que deconstruir ese sistema de ideas implica reconocer el trabajo que hacemos las mujeres en nuestras casas. El trabajo de los cuidados es un trabajo que debe tener el reconocimiento porque es trabajo. Esto es algo que por lo menos entiendo yo, el movimiento de mujeres venimos planteando y que implicaría otra mirada y otro modelo de construcción de Estado. Digo esto porque este es un momento en donde parece que ministerios que debieran de estar discutiendo un presupuesto con mayor financiación son ministerios que están relegados a, digamos, discutir cada vez presupuestos minoritarios. Por eso se desfinancia y por eso hacia dónde apunta esta ley es justamente a consumar y consolidar toda la política de ajuste neoliberal, el no reconocimiento a los convenios colectivos de trabajo desde un plano de igualdad entre los patrones, los trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes y el Ministerio de Trabajo que debiera de representar al trabajo y no al capital. Por otro lado, venimos a decir y a plantear también que entendemos que fue un proyecto que se elaboró sin
la opinión ni se convocó a ninguna de las organizaciones sindicales, ni representantes de trabajadores y trabajadoras, ni de las centrales sindicales, y esto me parece que tiene que ver con lo que recién se está planteando, que están hablando en nuestro nombre y en nuestro nombre no. Justamente porque es volver a practicar lo voy a decir como lo digo públicamente, el desprecio que se tiene por nuestra clase, el desprecio que tiene este gobierno por el respeto y el reconocimiento y la lucha de la clase trabajadora en todas las centrales, en todas sus organizaciones sindicales. Entonces, no nos extraña que intenten poner un título que puede ser atractivo para no proponer realmente modificar de raíz políticas que tengan que ver con la distribución, que tengan que ver con el reconocimiento a lo que produce el pueblo trabajador, a que tenga que ver con seguir planteando más ajuste y más flexibilización laboral. Lo digo con conciencia y porque, bueno, desde las centrales sindicales se viene planteando en la calle y con tanta movilización popular que se entienda de que acá tiene que haber políticas que tengan que ver con la inclusión, que tengan que ver con entender que nuestro reclamo viene a través de la historia de construcción del derecho, en donde los trabajadores y las trabajadoras hemos sido protagonistas. Hemos sido claramente protagonistas de plantear que a políticas de Estado que impliquen ajuste, flexibilización, no reconocimiento a los convenios colectivos de trabajo, no promoción ni de la educación, ni de la salud, ni del pueblo trabajador en todas sus expresiones, como son las compañeras de la economía popular, nosotros y nosotras claramente vamos a decir que no. A la vez que decimos que no, por todos los fundamentos que acá se ha dado y porque hay un contexto nacional que significa más lucha para nosotros y nosotras, significa que tengamos que plantear que hay un proyecto que sí que fue presentado, es cierto, que es el proyecto que plantea la compañera Vanessa Siley y que sí tiene el consenso y tiene la discusión de las centrales sindicales, plantea esta inclusión que este otro proyecto que el Estado presenta no contiene. Entonces, desde la CTA Autónoma entendemos que estamos dispuestas y dispuestos a bancar todos los proyectos que signifiquen hablar de inclusión, que signifiquen cuestionar la flexibilización laboral, el ajuste y que signifique realmente que cuando se habla de construir paridad, equidad o como la quieran llamar, realmente lo que hay que producir es que las políticas económicas sean totalmente antagónicas a la que este gobierno desde que asumió viene promoviendo, promocionando y mintiendo. Quiero decirlo porque es lo que desde la CTA Autónoma planteamos. Por último, la injerencia del gobierno hacia las organizaciones sindicales en todas sus expresiones y las centrales de trabajadores y trabajadoras, lo que queda demostrado es este desprecio del cual yo hablaba anteriormente, la falta de reconocimiento y que la población trabajadora en todas sus construcciones de género quede cada vez más aislada del reclamo nacional y popular. Entonces, nosotras y nosotros decimos que esto no lo vamos a permitir, porque tenemos historia construida, porque acá hubo una época en donde al pueblo trabajador se lo puso en un lugar de reconocimiento y se lo puso en un lugar en donde se partía con él a discutir cómo era esa distribución, cómo eran los salarios. A eso tenemos que volver y para eso este gobierno debiera de escucharnos. Así que muchas gracias y vamos a apoyar este proyecto porque entendemos, el proyecto de Vanessa Siley, quiero decir, porque entendemos que es un proyecto integrador, inclusivo y expresa realmente construcción de géneros, diversidad
y también a todos aquellos y aquellas que todos los días salen a pelear por trabajo digno y por un mundo mejor. Eso es lo que queremos. Traté de complementar. Gracias, Dora. Seguimos con la palabra de los diputados y como información, si bien no está el cuerpo de taquígrafos de la comisión, vamos a desgravar el audio, así que le vamos a hacer llegar a todos los diputados y a los asesores todas las exposiciones de hoy para que tenga mayor cantidad de elementos para, como les dije hoy, emprender la difícil tarea de encontrar un dictamen único. Seguimos. Diputada Natalia González Erigra. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, cómo no estar de acuerdo con este debate que promete avanzar en terreno de equidad y de igualdad laboral para las mujeres, ¿no? Después de haber venido protagonizando nosotras las mujeres una lucha muy importante en el país por el derecho al aborto, después de décadas de pelear por esa consigna que enarboló el movimiento de mujeres de igual trabajo, igual salario. Pero bueno, coincidiendo con parte de lo que se ha planteado desde los expositores, en primer lugar hay que decir que por supuesto este proyecto tiene muchísimos límites, pero lo que yo quiero resaltar es que el principal problema es que este proyecto se da en el marco de un ataque general a las condiciones de vida y de trabajo de la población, ¿no? Se da en el marco del ajuste que ayer ya se expresó con la propuesta del presupuesto que vino a hacer Duhovne acá al Congreso, en el marco del pacto con el FMI, que ya está expresando sus consecuencias. Sobre todo, yo soy docente en La Matanza, además de ser diputada, y estoy muy preocupada por, en particular, lo que se debe al proyecto de presupuesto en el terreno de educación y salud. El proyecto de presupuesto plantea un aumento del 48 y pico % en pago de intereses para la deuda para el año 2019 y plantea un aumento en el presupuesto educativo de un 13%. Por supuesto que si consideramos la inflación que proyecta el propio gobierno, casi un 35%, estamos hablando de una rebaja del 13% del presupuesto educativo en términos reales. Lo mismo para salud. Es decir, lo que se destina a la deuda son 5 veces el presupuesto para salud y más de 3 veces el presupuesto para educación. Y qué casualidad que en los terrenos de la salud y la educación, la mayoría de los puestos de trabajo lo ocupamos las mujeres. Justamente por lo que se planteaba acá, de que son los trabajos que entiende, digamos, la sociedad, que las mujeres estamos mejor calificadas, que son los cuidados y demás. Entonces, desde ese punto de vista, para avanzar en el terreno de los derechos laborales de las mujeres, la primera tarea que tenemos las mujeres trabajadoras es justamente derrotar este plan de ajuste y de entrega que significa el plan de gobierno y el FMI, ¿no? Un presupuesto que, por otro lado, también está acordado con gobernadores del peronismo y que hay que ver cómo se da el debate acá, pero que ya han planteado muchos, se han adelantado, que van a acompañar. Entonces, desde ese punto de vista yo quiero señalar ese primer problema, porque como trabajadora de la educación estamos atravesando, me sumo al repudio que hacía Estela Díaz de las amenazas y ataques que han sufrido las trabajadoras de la educación, pero fíjense que Corina era una docente que además de garantizar con un sueldo miserable, en las condiciones terribles, en las escuelas de Moreno que trabajaban, de garantizar, a pesar de eso, cotidianamente la educación y la alimentación de los niños en Moreno, aún con la escuela cerrada, ella fue atacada en un momento donde también lo estaba garantizando. Es decir, Corina, sin estar trabajando, iba a alimentar a los chicos en una olla popular. O la médica pediatra en el Hospital Posadas, despedida, que fue a trabajar a pesar de estar despedida porque había 8 niños en el área de neonatología que iban a perder la vida si no eran asistidos. Esa es la tarea que realizan las mujeres trabajadoras en este país en el marco del ajuste brutal que están llevando adelante. Entonces, por eso, por supuesto que nosotros consideramos que cualquier avance para las mujeres trabajadoras, como puede significar algunos artículos de esta ley, hay que acompañarlos. Pero tiene que ser un punto de apoyo para no hacer una declaración demagógica. La brecha salarial en este régimen social solo se acaba atacando la doble o triple jornada de trabajo que realizamos las mujeres. Es decir,
que nos hacemos cargo de las tareas domésticas, del cuidado, como ya se dijo acá, de niños, ancianos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, no se acaba la brecha salarial en este régimen social. Pero por supuesto que yendo al debate de la ley, coincido, desde nuestro bloque coincidimos con las críticas que han planteado acá, el rechazo al teletrabajo, el rechazo a cualquier licencia que no sea paga, el rechazo a la injerencia del Estado en las organizaciones sindicales, pero también nos parece que hay que buscar una vía de garantizar a todas las mujeres que están, según la ley, indicadas a denunciar las situaciones de desigualdad de género, salarial o laboral en sus lugares de trabajo, hay que buscar una garantía para que esas trabajadoras no sean luego estigmatizadas, perseguidas e incluso despedidas de su puesto de trabajo por realizar estas denuncias. Por lo tanto, nos parece que hay que incluir de algún modo alguna tutela sindical para esas trabajadoras, que cualquier persecución, despido o lo que fuere, luego de que hayan realizado esa denuncia, se entienda como una persecución laboral, digamos, por hacer estas denuncias. Entonces, que tiene que determinarse la estabilidad laboral de esa mujer después de que lo termine y algún tipo de tutela sindical. Nosotros nos parece que habilitar, digamos, a través de la ley, la creación de comisiones de mujeres para el seguimiento, de trabajadoras, ¿no? Para el seguimiento y la implementación de esta ley. Así que, bueno, en principio esos algunos aspectos, digamos, después coincidiendo con todo lo que se ha planteado, pero sí, por supuesto, no dejar de señalar, aprovechando que están los referentes de las centrales sindicales, la semana que viene tenemos un paro, 2 paros importantes. Nosotros vamos a hacer una expresión para el conjunto de los trabajadores que rechaza esta política de ajuste del gobierno y que justamente para avanzar en la igualdad salarial, para avanzar en conquistar derechos, como decía antes, lo primero que hay que hacer es derrotar este plan de ajuste y en ese sentido el paro de la semana que viene tiene que ser el inicio de una lucha nacional del conjunto de los trabajadores para derrotar este plan de ajuste. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Bueno, probablemente con varias de las cosas que quiero abordar no haya una comprensión común de muchos de los que aquí estamos, pero bueno, justamente esa es la función de un debate. Y sin repetir lo que ya planteé la semana pasada, cuando tuvimos un primer acercamiento al proyecto del oficialismo, me parece que en primer lugar, obviamente hay que discutir hay que ubicar que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, suena un poquito contradictorio que en un cuadro de ajuste brutal supuestamente estemos discutiendo algún avance en protección de derechos. Entonces, ahí hay algo, una ecuación que no cierra, y entonces todo tiende a colocarse bajo la lupa de la sospecha. Entonces, este es un primer tema. Y entonces, cuando uno empieza a revisar en qué consiste el proyecto del oficialismo, como ya dijimos la semana pasada, y se empieza a encontrar con que los supuestos derechos nuevos que se le darían a las mujeres en materia de licencias, por ejemplo, la enorme mayoría son sin pago o a cuenta de su propio sacrificio salarial, por ejemplo, el reordenamiento del horario con posterioridad a una licencia por maternidad. Entonces, bárbaro, adecuo el horario, pero se me baja el salario, porque en la adecuación trabajo menos horas, no terminamos de entender cuál sería, ¿se entiende?, el derecho que estamos conquistando más que la rebaja salarial. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, para que no discutamos una trampa, tenemos que clarificar todos los temas que acá estamos en debate, y por eso llamo un poquito la atención en este contexto. Porque como efectivamente acá se dijo, estamos frente a un presupuesto que se presentó ayer por la tarde-noche, porque digamos al mediodía solo nos contaron una linda historia, que claramente motoriza un ajuste muy serio, un ajuste que está pactado por lo menos con una parte de los gobernadores que se dicen opositores y también con el FMI. Esto es importante, porque hoy estamos aquí en presencia de dirigentes sindicales, algunos por lo menos,
que en lugar de estar colocándose al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores, se han ido a reunir con el FMI. ¿A qué? ¿A ver cuánto menos nos van a aplicar el ajuste? No. Acá justamente uno de los temas que tenemos planteados, las y los trabajadores, es cómo salimos a defender nuestros derechos, porque estamos frente a un problema muy serio. Y entonces, justamente, tenemos un problema, porque acá se habla de cómo avanzamos en la equidad y en la equiparación salarial en aquellos empleos donde tenemos una diferencia. Y como sabemos que la diferencia no puede ser tan obvia, ¿dónde está la diferencia? Y sabemos que la mayor parte de la diferencia tiene que ver con las diferentes cargas horarias que trabajamos, tiene que ver con la posibilidad de ascenso a los trabajos mejores pagos, porque no puede ser tan obvia, por lo menos, en la parte de los empleos en blanco que se refieren. Pero efectivamente tenemos un problema enorme con las paritarias que se han firmado por debajo de la línea de la inflación. Acá la última paritaria que se firmó, que es la paritaria universitaria, donde hay una enorme mayoría de mujeres, hay todo un sector que la ha rechazado, porque lógicamente significa perder 17 puntos por la inflación que está planificada. Entonces tenemos un problema bárbaro. ¿Realmente alguien piensa que estamos discutiendo cómo avanzamos los derechos de las mujeres? Tenemos un problema enorme. Entonces, este es un primer tema y que justamente coloca la cuestión de la conflictividad social, la lucha contra los despidos que están a la orden del día, coloca el problema del paro nacional de la semana que viene, del carácter activo que le tenemos que dar a ese paro. ¿Cómo se entiende que haya una dirigencia sindical como un paro para que nos quedemos en casa tomando mate? No, por supuesto que no. Tenemos que ganar las calles, colocar nuestro programa en el centro de la escena, el aumento general de los salarios y las jubilaciones, el pase a planta y el blanqueo de todos y todas las trabajadoras. Porque gran parte de los despidos y esta afectación que tenemos es justamente por el nivel de la precarización laboral que afecta primordialmente a las mujeres y en el Estado. Acá la semana pasada, el funcionario que vino al Ministerio de Trabajo me contestó que era mentira, que casi no hay inspecciones laborales y que era mentira que los inspectores laborales están bajo contratos precarios. Pero después no le pudimos contestar, pero cualquiera que conoce cómo funciona el ahora ex Ministerio de Trabajo sabe que los que tendrían que ir a controlar los incumplimientos de la norma laboral en los lugares de trabajo, ellos, por empezar, no tienen la estabilidad laboral. Bueno, entonces, efectivamente, ¿qué nos podemos esperar para después? ¿Y qué nos podemos esperar para el conjunto de las mujeres? Por eso creo que tenemos por delante un tema que es el enorme desarrollo de las luchas de las y los trabajadores. Por eso coloco esta cuestión, me parece que es muy importante. En ese punto nosotros hemos presentado una serie de proyectos ya hace rato que creo que tendrían que estar en la discusión, a la vista, para ver lo que se pueda incorporar y demás en este sentido, porque bueno, creo que uno de los puntos tiene que ver con esta estabilidad laboral, terminar con el trabajo basura, precario, en negro y demás, que afecta principalmente a las mujeres, y tenemos que tener claro esta idea de que las licencias tienen que ser pagas y hay que tener un poco de cuidado con la cuestión de que gran parte de las licencias terminen siendo sostenidas, me refiero a las del empleo privado, por la seguridad social. Porque si no termina siendo un nivel de subsidio a las patronales profundos desfinanciado el propio sistema público de seguridad social. Entonces tenemos que ver muy bien qué licencias son las que sí corresponde que absorba el sistema de seguridad social y cuáles no. Deben estar por cuenta y orden de las patronales. Y entonces, un último tema para ir cerrando. La semana pasada también se hicieron muchas alusiones al tema, y sobre todo por miembros del oficialismo, de cómo funcionan los sindicatos, del problema de si se cumple o no se cumplen los cupos, las paridades al interior de las organizaciones gremiales, etc. Yo les quiero decir a los integrantes del oficialismo, a los integrantes de la oposición que han sido o aspiran a ser gobierno, a los funcionarios
que puedan circular por aquí. Los sindicatos son de las y los trabajadores, fuera la mano del Estado de cómo los organizamos. Basta de meternos una cantidad de normas y de reglas al interior de las organizaciones gremiales que van en contra de la organización justamente de los trabajadores y que intentan poner un límite. Y quiero cerrar con esto. Yo estoy absolutamente en contra, aunque le llame la atención, de la paridad de género y de los cupos al interior de los gremios. ¿Por qué? Porque muchísimas veces es utilizado por las patronales y por las burocracias sindicales para impedir que los sectores que luchan se organicen. Porque si a mí no me permiten presentar una lista opositora porque no reúno el 30% de las mujeres, por ejemplo, en gremios industriales, efectivamente eso es una trampa a la organización sindical. Entonces, cuidado con que nos metan trampas en los derechos de organización de los sindicatos. Los sindicatos son de los trabajadores. No puede meter la mano el gobierno, mucho menos con multas para impedir el funcionamiento. Y en este punto quiero cerrar refiriéndome a lo siguiente. Aprovechando que hay miembro del oficialismo acá. Cuidado con lo que está pasando con la educación y con la provincia de Buenos Aires. La situación ya es muy extrema. Tenemos grupos ejecutando amenazas, además de 2 compañeras y compañeros muertos. Tenemos grupos que ya no solo ponen carteles, van y ejecutan las amenazas sobre las trabajadoras de la educación, como pasó con Corina. Amenazan dirigentes gremiales en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Hasta dónde van a dejar que se siga actuando de esa manera? ¿Hasta dónde creen que la gobernadora Vidal puede contestar a esta crisis educativa bloqueando el derecho de huelga con el intento de declaración de servicio esencial de la educación? Van a fracasar, pero van a fracasar porque los vamos a enfrentar luchando como hemos hecho hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. En línea con lo que usted planteaba, el cuerpo asesor seguramente lo estará haciendo, pero estamos analizando todos los proyectos. En general son 2 proyectos, tanto el Ejecutivo como el que presentaron varios diputados, encabezados por la diputada Siley, son los que hacen un abordaje integral de la temática, pero hay 74 proyectos de ley que tienen que ver con la modificación parcial del capítulo de licencias especiales de la Ley de Contrato de Trabajo. Antes de terminar, quiero decirle a los integrantes de la comisión y a todos los diputados, vamos a proseguir el próximo martes 2 de octubre, invitando a todos los sectores que representan la sociedad civil, y en ese sentido invito a los diputados a que hagan ellos las invitaciones, que propongan a quien invitemos para escuchar la mayor cantidad de opiniones posibles. Por último, agradecerle a los compañeros invitados la presencia y esperemos con esto haber enriquecido los antecedentes y las distintas miradas que necesitamos, vuelvo a repetir, en el desafío que tenemos de encontrar una ley que salga por unanimidad como lo amerita la complejidad del tema. Diputada Siley, adelante. No, perdón, una cuestión de orden práctico. No va a haber versión taquigráfica, pero sí van a circular a todos los integrantes de la comisión una grabación del audio. Ah, bueno, muchas gracias. Nos parece muy importante debido a que las 3 centrales han estado presentes, que todos los diputados y diputadas pueden tener la visión de los representantes del movimiento obrero. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes.